Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, se encuentra en los estudios de la televisión pública. Muchísimas gracias por esperarnos. ¿Por qué se decidió finalmente expulsar al señor Tituaña de la CONAIE? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y muchas gracias por la entrevista. La primera vez que me invitan durante tanto tiempo, ¿no? Gracias a usted por estar presente. Ojalá sea el medio público que cada rato nos dé espacio a los ecuatorianos. Las puertas están abiertas, señor. Ojalá. Con respecto a la pregunta suya, nosotros hemos tomado la decisión y las bases de la Confederación han tomado la decisión de definitivamente separar al señor Auqui Tituaña, expulsar de la CONAIE de Pachacuti por traicionar los principios políticos e ideológicos del movimiento indígena y de sectores sociales del país. Porque jamás nosotros vamos a estar de acuerdo con sectores que han sido opresores, con las oligarquías que han explotado a los pueblos indígenas. Jamás vamos a compartir con ellos una agenda y peor colaborar para ser parte de esa estrategia del sector neoliberal que quiere firmar tratados de libre comercio y que han hecho sufrir a todos los ecuatorianos. Señor Cholango, usted en realidad, junto a otros dirigentes, se sorprendieron con el anuncio. Es decir, yo le pregunté el día de ayer en horas de la mañana y usted me respondió, bueno, hasta el martes de la semana pasada, Auqui Tituaña estaba participando en actividades relacionadas con la candidatura de Alberto Acosta. ¿Fue una sorpresa? Para nosotros no fue ninguna sorpresa, porque el señor Tituaña venía desde mucho más antes con esa tesis y se declaraba ser amigo de Nebot, de los Yinatas, de los Lazos, y obviamente seguía a nivel interno del movimiento indígena. Sí, hasta el día martes en Imbabura, según la información que nos han reportado, estuvo en la reunión inclusive del movimiento Pachacuti, organizando para ser candidato a la asamblea provincial. Y después aparece en la ciudad de Guayaquil siendo parte del binomio del señor Guillermo Lasso. ¿Tenía opciones de ser candidato él entonces por el movimiento Pachacuti? Tenía un consenso inclusive en la provincia para encabezar la lista del movimiento. ¿Qué significa el hecho de que se hayan aliado Auqui Tituaña con Guillermo Lasso? Bueno, es una alianza contra natura. Jamás podemos nosotros, los pueblos indígenas, ser parte, como ya dije, de ese proyecto ajeno, inclusive ajeno al país. Porque hay que recordarle, el señor Lasso siempre ha dicho que es parte de una estrategia internacional con el señor Aznar, con los señores Bush, ¿no? En esa estrategia jamás nosotros vamos a compartir como movimiento indígena, porque somos los que hemos luchado en este país y vamos a enfrentar con toda nuestra estrategia del movimiento indígena, con nuestras organizaciones, porque jamás las bases indígenas van a votar por un banquero y por una persona que ha traicionado. Y vamos a enfrentar a las chequeras interminables del gobierno, que es el Estado, que es candidato, y a el señor Lasso, que también representa a la banca y a la estrategia internacional. ¿Teme usted que indígenas afines a Auqui Tituaña se vayan con él y dejen Pachacuti, dejen la CONAIE? Bueno, el movimiento indígena siempre ha tenido estos principios sólidos de defender al país, de defender a su sector, de defender su proyecto político, y vamos a continuar. Por supuesto que pueden ir 1 o 2 personas, pero eso no va a afectar la estructura propia del movimiento que ha venido construyendo desde hace tiempos. Antes de finalizar este diálogo con el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, que se encuentra aquí en la televisión pública, vamos también a presentar otra nota, porque en Guayaquil el lanzamiento de esta candidatura, la presentación del líder indígena Auqui Tituaña como parte de la fórmula presidencial de Guillermo Lasso, también ha sido criticada por asambleístas como Abdalá Bucaram Pule. Dijo que el partido roldosista ecuatoriano lanzará su propio candidato presidencial. Veamos. El asambleísta del roldosismo habla sobre el binomio conformado entre Guillermo Lasso y Auqui Tituaña, exalcalde de Cotacachi, provincia de Imbabura. Yo creo que Lasso comienza con el pie izquierdo su campaña. Nebot no saldrá a pedir el voto por Lasso. Nebot no saldrá a caminar con Lasso. Piensa que ya le ha hecho un favor diciéndole que votará por él. ¿Y a quién le importa al pueblo por quién va a votar Nebot? Y encima elige como vicepresidente
al único indígena niñado que siempre ha sido social cristiano como Auquitituaña. También opina que es poco posible lograr conformar un binomio entre Sociedad Patriótica y el PRIAN. Yo lo veo complicado. Señor Noboa no es un hombre de consensos. Él vendrá a ser candidato a la presidencia. Aunque el coronel Lucio Gutiérrez no pierde las esperanzas. Está entre las posibilidades, pero yo le he dicho de que el partido me ha querido a mí de que sea candidata a la Asamblea Nacional. Alianzas que no se concretan por un lado y por otro que llaman la atención hasta hacerse merecedoras de duras críticas. Ir a arrodillársele a Nebot a suplicarle un respaldo es garantizar su derrota electoral en el resto del país. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública. Seguimos en este diálogo. ¿La presencia de Auquitituaña, cree usted que sumará votos del movimiento indígena de este sector o de sectores campesinos a la candidatura de Lasso? No, de ninguna manera. Una vez más quiero ratificar que el movimiento indígena y las bases jamás van a votar por un banquero que ha sido parte del feriado bancario, que ha sido ministro de Maguat, que ha sido ministro o colaborador, ¿no? Colaborador de señor Gutiérrez, que ha traicionado al país. Jamás va a votar el movimiento indígena por esa tendencia. Finalmente, señor Cholango, la candidatura de Alberto Acosta hasta el momento se mantiene firme en lo que tiene que ver con el apoyo del movimiento indígena Pachacuti y la CONAIE. Bueno, nosotros somos parte de la coordinadora que agrupamos diferentes sectores de la tendencia de izquierda y dentro de esta coordinadora sigue la candidatura del economista Alberto Acosta. Nuevamente mi agradecimiento por estar aquí presente esta mañana y cuando quiera las puertas de la televisión pública están abiertas. Muchas gracias a ustedes y ojalá no sea solamente para esto, ¿no? Después de un buen tiempo estar en televisión pública también para los ecuatorianos es un gusto. Gracias a usted por su espera nuevamente. Ha sido el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango.